Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 21, aborto. Bienvenidos a No es cuestión de palabras, esta segunda entrega de la serie Rompan Todo. El día de hoy con un tema muy sonado actualmente, el cual es el aborto. Esta interrupción del embarazo tan polémica por sus diversas razones o motivos por las cuales se practica. Y para hablar de este tema, tenemos una invitada con nosotros, una invitada súper especial. Ella es Maciel Moreno. Ella vive en Santiago de Chile, tiene dos hermosos hijos, Trinidad de 5 años, Josué de 3 añitos, felizmente Mm. casada, es periodista y desde el 2016 es la imagen de una campaña pro vida de una fundación de Chile y llegó hasta Argentina defendiendo la vida. Eh, pues sin más preámbulos, recibamos a Maciel. Bienvenida, Maciel, a No es cuestión de palabras. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bendiciones. Maciel, el día de hoy pues vamos a hablar, como está el nombre de este podcast, de este episodio, acerca del Ujú, aborto. Y yo quiero que, para iniciar con este tema, mm, pues aclaremos un poco lo que es el aborto, ¿no? La palabra aborto hace como esa mención o hace referencia a esa que no hay vida antes del nacimiento, es lo que yo he entendido. De pronto estoy mal, pero hace mención a la concepción, ¿sí? A esta unión de un espermatozoide con un óvulo. ujú, Es lo que conocemos sí, como un feto, ¿cierto? ujú. Un Y embrión. eso. Y este debate, Ujú, pues contiene como muchas aristas, ¿no? Que pues el derecho a la mujer, que tiene derecho pues a decidir sobre su cuerpo. Vemos también ujú, pues casos terribles que han sucedido de violaciones, de cosas que pues no son buenas y por esto pues toman esta decisión de abortar. Pues no siempre es el caso, pero esta es la ujú, polémica que de pronto se ha levantado en que si el aborto es bueno o malo, pero dicen que un ujú, feto antes de nacer pues no tiene vida, porque no es una persona como tal, que es autónoma en sus decisiones. La ujú. pregunta sería, ¿hay vida antes de nacer? ¿Qué piensas de eso, Maciel? Hay vida desde, desde el principio, ¿no? Sí, Eh, Desde el día uno hay vida, desde que Dios sopló el aliento de vida sobre nosotros. Eh, bueno, hay distintas aristas de estas leyes en Latinoamérica. En Argentina es desde la concepción hasta los 9 meses. Se sí, puede abortar. ajá, En Chile no estoy segura, pero me parece que es de la semana 13. sí, Hoy día la ley por las tres causales que explicaba la otra vez, que violación, inviabilidad fetal ajá, eh, y enfermedad de la madre, el riesgo de la madre. Pero hay vida siempre. Yo tengo el testimonio de mi hijo y perdóname que sea tan autorreferente, pero sí, eh, Josué, cuando yo tenía 9 semanas de gestación, se ujú, movía. De tal manera que hasta el ginecólogo, que no sé si era creyente o no, pero él se sorprendió, pegó un salto en la silla cuando yo le dije se mueve. Y sí, me decía, no, muy chiquitito, a lo mejor son ideas tuyas, como yo ya tenía una hija, entonces decía, quedaste como con esa sensación de que se mueve. No, se mueve. Y yo justo llevé un dulce, me lo comí en el sí, momento de la ecografía. Y pone el monitor y el bebé pega un salto. sí. Tenía 9 semanas de gestación y me dijo, no lo puedo creer. Nunca me voy a dejar sorprender de esto, porque él era pro vida, sí. Él como ginecólogo era pro vida, entonces me dijo, nunca, como que nunca se termina de aprender. Un ginecólogo de más de 40 años de experiencia. Sí. Bueno, Maciel, y exactamente lo que tú estás mencionando, eso también encontramos en la Biblia, ¿cierto? Y es Ujú, que, bueno, yo cuando inicié con todo este tema de esto, específicamente del aborto
Esto es una serie que se llama Rompan Todo, en ujú, donde el Señor pues me mostraba que como cristianos también tenemos que alzar la voz eh, y defender también lo que pensamos, así como otras personas defienden también lo que piensan. Y cuando el Señor me mostraba un versículo, eso está en un salmo, el Salmo 139, el ujú, verso 16, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo sí, estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y en este ujú, versículo podemos ver que sí, efectivamente Dios está escribiendo y diseñando toda una vida desde la gestación amén, y ya hay un cuerpo. Si es mm, que no porque nace, hay un cuerpo, no. Desde la gestación ya tenemos un cuerpo, una persona, una vida formándose desde el vientre, con un propósito amén, claro, ¿cierto? ujú, Y este es todo el milagro que sucede durante un proceso de 9 meses, ¿cierto? exacto, Y mira lo que tú dices específicamente, pues me parece curioso porque también encontramos en la Biblia, en Lucas 1:41, del 41 al 44, y nos habla de cuando Elizabeth, sí, la visita a María, que tiene, pues, ujú, en ese momento, ella es la madre, pues, de Jesús, iba a quedar, pues, o ya tenía, pues, esa gestación también en su cuerpo, ese embrión, ese feto de Jesús. ujú, Y de igual manera también lo tenía, pues, Elizabeth. Y dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la ujú, criatura saltó dentro de ella, ¿sí? sí, ujú, Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo en voz fuerte, Dios te ha bendecido más a ti que todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que darás a luz. amén, ¿Cómo es que la madre de mi Señor ha venido a visitarme? En el momento que escuché tu saludo, dice Elizabeth, la criatura que llevo dentro de mí saltó de alegría. Y es bonito porque es igual lo que me estás contando, porque de esta manera podemos decir que sí hay vida, porque desde el sí, vientre ya estaba saltando Juan por la alegría de que estaba en presencia de la Madre del Salvador. Y pues Juan sería el que prepararía el camino para Jesús, ¿sí? para Jesús, sí, Y es ver que cada vida tiene un propósito, ¿cierto? sí, Mira que, pues, de pronto para no extenderme mucho, pero pues, quise investigar un poco acerca del ujú, aborto. Y hay un teólogo, ¿sí? Que se llama Karl Barth, y él describió lo que es un feto como tal, porque pues el debate está en eso, ¿no? claro, Que el feto pues no tiene vida pues entre comillas no es autónomo y ujú, por ende pues se puede pues así como quien dice matar, sí, asesinar, pero el embrión, dice él, tiene su propia autonomía, su propio mm, cerebro, su propio sistema nervioso, su propia circulación sanguínea. Si su vida se ve afectada por la madre, también afecta la de ella. Puede tener sus exacto, propias enfermedades, aunque la madre no participa. Dice él también que por el ujú, contrario, puede ser bastante saludable, aunque la madre esté gravemente enferma. Puede morir mientras la madre siga viviendo. También puede seguir viviendo después de la muerte de su madre y eventualmente salvarse mediante una operación en su cadáver. En resumen, es un ser humano por derecho propio. Y es, imagínate, dime, sí, sí, perdona, imagínate yendo a la contingencia de hoy mundial. sí, Hace poco vacunaron a una mamá en gestación sí, y el bebé nació con las defensas que le proporcionó la vacuna a la mamá. sí. Entonces, ¿cómo no pueden decir que son vidas independientes? Ajá. Y es eso, o sea, es entender que realmente, pues, el aborto como tal, pues, por ningún lado vemos que sea, pues, aprobado en ciertas circunstancias, sí, lo que hablabas al Mm, principio. Pero yo quiero que nos cuentes un poco más, Ciel, ¿cómo fue para ti este aborto? O sea, ¿cómo vivirlo tan cerca? Porque tenemos un testimonio, o tienes un testimonio de vida muy bonito y el cual no ujú. sé si nos quieras contar un poco de qué fue este aborto para ti y para tu vida. Mira, te voy a contar.
contextualizar cómo supe el tema de origen. Yo tenía 9 años cuando mi mamá adoptiva, mis papás, me contaron esto. A raíz de un problema familiar, mi mamá recibió como una especie de sentencia de parte de un familiar y le dijo, mira, si tú no hablas con ella, yo le voy a contar. Y resulta que mis papás me contaron esta historia donde me dicen que yo soy hija adoptiva y yo pregunté por qué nací con discapacidad y mi mamá me dice que eh, mi progenitora me intentó abortar a la semana 24 de gestación, que viene a ser como a los 6 meses, Sí. y esto me trajo la secuela, una asfixia, que fue que terminó siendo el parálisis cerebral que tengo. Ajá. En ese momento, como era chica, no entendía mucho. Quería respuestas, no las tenía, no había donde mucho buscar, pero ya con los años, ya bueno, porque no se dio hasta que yo fui mamá. Sí. Dios nunca me permitió antes hablar del tema. Lo podía conversar con gente cercana, alguna vez lo comenté en la universidad con una que otra compañera, que a su vez también le sirvió a las niñas que les comenté para ellas no hacer lo mismo, porque hubo una que se enfrentó a un embarazo no deseado y al Ujú. momento de querer abortar, ella se acuerda de mí. Sí. Pero nada más, o sea, no fue tan masivo como cualquiera podría haber esperado en esa época. Sí. Y ya habiendo tenido a la Trini, ella tenía 5 meses, Ujú. a mí me invitan a la tele. Yo trabajé en un canal de televisión, hice mi práctica profesional ahí y yo andaba buscando trabajo en ese tiempo. Y resulta que una periodista me dice, ¿sabes, Maciel? Te queríamos invitar a la televisión para que cuentes sobre tu vida, cómo has salido adelante, pero nunca se tocó el tema del aborto en la entrevista previa. Sí. Y estoy, como era una periodista conocida para mí, una amiga con la cual trabajé 6 meses, eh, vino a ir a la casa y empezamos a conversar y le digo, no, es que mi discapacidad es producto de un aborto fallido. Y a ella le llamó tanto la atención esto, que yo lo hablara con tanta soltura, Ujú. que fue como el tema central de la entrevista. Sí. Y se basó en eso ese reportaje que me hicieron. Y resulta que en esa oportunidad, el día antes que se emitiera mi entrevista, la presidenta de la fundación que a mí me contactó para hacer como rostro de esta campaña, Sí. eh, había ido a Canal 13 a pedir un como apoyo dentro del medio y todo, y le dijeron que no, porque el canal estaba a favor del aborto. Mm. A pesar de tener un porcentaje en esos años, la Iglesia Católica era parte de ese canal, era dueño de un 30% del canal. Ujú. Y al otro día se emite mi entrevista y nadie lo podía entender. ¿Cómo permitieron que yo hablara abiertamente del aborto en este programa si ya se habían declarado a favor? Sí. Y luego de eso, mi esperanza era conseguir trabajo, no tenía Ujú. ninguna otra intención, pero me llama esta señora, la Patti, y me dice, mira, yo vi tu entrevista, vi que estabas en contra del aborto, y queríamos saber si tú nos quieres ayudar. Ujú. Y, y yo siento del Señor que sí, que era el tiempo, porque siempre se me habló de que yo iba a tener que dar testimonio a las naciones. Sí. Siempre me profetizaron eso desde que conocí al Señor y yo no entendía. La verdad es que yo no sabía de qué se trataba. Me imaginaba que el Señor me iba a sanar y que ese iba a ser mi testimonio, Sí. pero Dios dijo otra cosa. Amén. y, y claro, me llevan a varios medios de comunicación, salí en el diario, en alguna que otra revista. Esto se empezó a masificar. Lo más viral fue el video donde yo cuento mi testimonio en el Senado chileno, Sí. cuando se debatió, porque ahí estaban las personas a favor del aborto.
no había gente en contra. Mm, sí, Y, y me tocó contar esto mismo que te estoy contando, de que yo era casada, bueno, que me había salvado un aborto, que había quedado con secuelas, y que yo iba a defender la vida en todas circunstancias. Pero lamentablemente en ese texto que yo no redacté, sí. siento que había un juicio hacia la mujer Ujú. y que no es mi rol hoy por hoy. Yo lo único que critico es el libertinaje con el cual se justifica a la mujer para hacer eso. No sé si se entiende. Sí, 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 te entendí. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, esto se viralizó, tiene más de 4 millones de visitas, el video. Luego de esto, el testimonio lo vieron en Argentina y Médicos por la Vida me invita también al Senado argentino, donde cuento mi testimonio y la primera vez cuando se debatió, el Señor me habló, me dice que yo tenía que ir porque Él me daba la victoria. Amén. Y fue así, o sea, fue horrible, Sí. porque encontrarte en un terreno que era 100% del enemigo. Ajá. Y tú sentías la presencia del enemigo en ese lugar. Y yo, a tal manera que yo no podía hablar. Una cosa así como que se me trabó la boca, así no podía hablar. Y cuento mi testimonio, el video que tuviste. Sí. Y ¿qué pasó? Que luego de eso, mi hijo era muy chiquitito, tenía 3 meses, y yo tenía que volver a Santiago porque mi esposo tenía que trabajar. Y resulta que el vuelo de avión mío estaba confirmado y el de mi esposo lo negaron Mm, porque el gerente de la Argentina era pro aborto. sí, imagínate. Ese nivel de oposición tuvimos, pero fue una experiencia sobrenatural, donde yo pude ver la mano de Dios en todo. No, y mira que, bueno, yo vi un video donde Ujú, tú estabas hablando de tu testimonio de vida como tal, y donde mencionas eso que acabas de decir, eh, que sí, efectivamente, te abortaron, ¿sí? mm, Sobreviviste a esto con unas secuelas, que parte de la secuela es una parálisis cerebral, ¿cierto? Si sí, me corriges si estoy mal. no, está bien. Y que a pesar de esto saliste adelante Ujú, como con ese propósito que hablábamos anteriormente, que Dios tenía para ti. Y lo que tú mencionas de esa luz que ibas a hacer para las naciones, que hoy en día lo mm, estás haciendo a través de tu testimonio, a través de esa vida de fortaleza que muestras a través de realmente lo que tú haces, vivir, tener familia, hijos, un matrimonio, una carrera profesional, ¿sí? Y hablar sí, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, a pesar de que alguien intentó quitarte la vida, ¿sí? ujú, Y esto pues realmente fue lo que cuando yo vi este video yo dije, oh, yo quiero mm, que Maciel nos acompañe en un podcast para que hablemos de esto, porque realmente esto es algo que está mal, ¿sí? Y no está bien visto ante los ojos del Señor. Y lo que tú dices, no se trata aquí de, pues, de irnos en contra de las mujeres y decir mm, pues, o sea, criticar a las personas que están a favor del aborto, sino que también entendamos que sí, sí, de pronto hay personas que nos escuchan en este momento que o han intentado hacerlo o lo pensaron hacer o ya lo han hecho, lo han hecho. Ujú, ¿sí? Y lo que queremos decir es que siempre va a existir otra opción, ¿sí? Así ujú, como a ti también, pues te adoptaron, ¿sí? Te dieron esa oportunidad de vivir, de desarrollarte como persona. También podemos darle esa oportunidad a esas personas que van a nacer, que van a vivir, que van a crecer y que siempre hay una exacto. opción. Sí, la muerte no puede ser una opción. O sea, la muerte Ujú, no puede ser la forma rápida de salir de un problema o la forma rápida de deshacernos de algo, porque quedan secuelas, ¿sí? No solamente
en este caso como lo vemos, que quedaron secuelas en ti, sino también quedan secuelas en las mujeres, ¿cierto? Y es algo que tú me contabas que eh, hay mujeres que se han acercado a ti para buscar Mm, ayuda, ¿sí? sí, Mujeres que han practicado el aborto, pero se han acercado a ti porque de pronto se han arrepentido o no exacto. sé. ¿Cómo ha sido este momento en el que ya está haciendo luz a las naciones y personas se te acercan, mujeres específicamente, a hablar sobre esto? ¿Cómo ha sido escucharlas y qué casos has visto en estas conversaciones? Eh, Todo esto es muy difícil. Sí, Si no fuera por el Señor, no sé si yo sería capaz. sí, Eso me gustaría como destacarlo, porque no soy yo, es Él en mí. amén. Así es. Eh, Porque, mira, me gustaría un poco, no sé si te molesta que antes de responder la pregunta que me hiciste, poder contextualizar el hecho de que se habla mucho de la libertad de la mujer, Sí. pero ¿quién defiende los derechos de aquel que no puede hablar? Ujú, Entonces, que también tiene derecho a su libertad. Y eso es lo que hay que enfatizar, que es un ser con derecho a vivir, así es. al cual le está quitando ese derecho por un capricho de repente. Sí. Porque al final es como un capricho de decir la mujer, no, es que mi cuerpo me pertenece y yo hago lo que quiero con él. No, aquí es un ser autónomo, como conversábamos al principio, Sí, que tiene el derecho a vivir. Y ahora, respecto a lo que me preguntaba, las personas que se han acercado, es fuerte, sí. porque el perdón para mí no fue fácil, Ujú, porque a la edad que yo supe, era preadolescente, ya en la adolescencia sufrí mucho porque encontraba como injusto vivir un delito ajeno. sí, No sé si me explico. sí. Mm. Entonces sentía como una suerte de impunidad. En ese Ujú, tiempo, claro, no conocía al Señor, yo vine a conocer al Señor a los 20 años. Y una suerte de vivir la impunidad del otro, que el otro estuviera viviendo bien según lo que yo podía eh, creer, y yo vivía esta consecuencia que me costaba vivir, porque no es fácil. La rehabilitación fue dolorosa, fueron muchos años de sacrificio con mi mamá, mi papá, las operaciones, más de 6, 7 operaciones, el sacrificio de haber ido al colegio, que todo te costara, que la gente discrimina, que la gente, aún en el siglo XXI, a las personas con discapacidad nos mira distinto, que todavía no está esa apertura de mente donde nos integran, que ya más jovencita yo quería salir, quería conocer niños y no era fácil porque la gente ve lo de afuera sí, y no el valor de la persona en sí misma. así es. Y entonces tuve todas esas interrogantes en mi mente, rabia, mucha frustración, pero ya cuando conocí al Señor, lo primero que intenté, porque me costó, fue perdonar. Y ya cuando el Señor me dio todo lo que yo quería, que era mi carrera, mi familia, cuando nace mi hija, ahí me pude poner también en los zapatos de esa persona, Sí, de mi progenitora, de que a lo mejor no pudo, de que no había plata, que no la justifico, pero sí podría tener la capacidad de entender. así es. Y al final, mira, después de todo lo difícil que ha sido vivir, le doy gracias a Dios por todo lo que he tenido que pasar, Amén. porque eso es como el sabor de la vida, Así es. porque, claro, yo valoro hasta vestirme sola porque eso me cuesta. Me enfrenté a mi discapacidad así como cara a cara, como con un enemigo cuando nacieron mis hijos porque yo no los puedo cuidar sola. Ahora Sí, recién que ellos ya están grandes, recién ya tengo un poco más de autonomía con ellos, me puedo quedar quizás, pero el día que
que ellos arrancan y corren y están en peligro y yo no los puedo salvar. Es ahí Ujú. cuando me enfrento a este monstruo que se llama parálisis cerebral. Sí, Y ahí te enfrentas a todo eso, a, a la discapacidad. Y ahí está el Señor ayudándome, diciéndome, no, no importa, tú puedes, eh, tú eres valiente y todo lo que dice la Biblia sobre nosotros. sí. Eres, eres real sacerdocio, nación santa, y todo lo que Él declara sobre mí es lo que a mí me mantiene en pie. Amén. Y cuando empecé a leer, porque finalmente la gente me empezó a ubicar por Facebook o Sí, por Instagram, me llegaban mensajes. eh, Era difícil tener como esa palabra fresca de decirles te perdono, porque algunas no, era un aborto, eran cuatro, santo porque Dios. en México se vive pobreza, en Guatemala se vive pobreza, entonces no lo habían hecho una vez, eran Ujú. cuatro, cinco veces. Entonces, pero sí hubo libertad en ellas y en mí, porque me pude enfrentar en esas oportunidades a la que pudo haber sido mi progenitora y tener esa sabiduría de parte de Dios para decirle te perdono y sé libre y busca libertad, acércate al Señor, Él es el único que te puede librar de la culpa. Así es. Maciel, como lo queremos reiterar en este podcast, es que hay otra opción, ¿cierto? Sí. La muerte no puede ser una opción. Ujú, Y en este caso, yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo fue esa alternativa tan bella que es la adopción, ¿sí? En tu vida y cómo eso marcó una diferencia, el poder nacer a ujú, pesar de las circunstancias, ujú, pero el poder vivir a pesar de todo, pero vivir porque unas personas decidieron adoptarte también. Y cómo estas madres de pronto que también están un poco confundidas o estas mujeres que no saben qué hacer, pueden optar por esta opción de la adopción. Mira, es súper bonito el testimonio que no es mío, la verdad en sí, porque es de mi mamá. Sí, Ella cuando se entera que no puede ser mamá biológicamente, se arrodilló donde vivía con mi papá en esos años y delante de una ventana le dice a Dios que ella quiere ser madre, como sea. sí, Y al tiempo después le llaman y le dicen que hay una niña que está en adopción, que soy yo, pero viene con unas secuelas sí, eh, por, a raíz de lo que me pasó. Entonces el médico que entrevistó a mi mamá le dice, mire, esta niña pasó por esto y resulta que puede ser que ella no hable, no camine, no haga nada y usted se va a echar como un problema encima. Entonces no está como obligada a adoptarla en esas circunstancias. sí. Y mi mamá le dice, usted no es Dios y yo me voy a quedar con ella. Ujú. Mm. Y resultó ser que nada de lo que dijo ese médico se cumplió. Así es. Con sus cuidados, con la mano de Dios siempre frente a nosotros, y todo lo que ella hizo, la Teletón que se hace aquí en Chile, que es un centro de rehabilitación, me Sí, ayudaron mucho. Y mi parálisis fue menos de de lo que se lo que, esperaba. sí, mucho menos, Sí, porque se suponía que iba a tener problemas a la vista, podía ser problemas auditivos. A veces cuando estoy cansada igual me cuesta hablar, pero no es tanto. Sí tuve problemas para caminar, pero gran parte de mi vida lo logré hacer de manera autónoma con ayuda de bastones. Estudié, soy periodista desde el año 2012. He trabajado, llevo 4 años trabajando en un mismo lugar. Soy ok. encargada de redes sociales. Ah, qué bien. Entonces, sí se puede vivir. Amén. Ujú. ¿Y qué le podemos decir a estas chicas que de pronto se sienten un poco confundidas?
Y te digo por qué, porque aquí en Colombia ya he escuchado dos casos en donde las chicas están embarazadas y, bueno, tienen muy poca edad, ¿sí? Primero, Ujú, eh, no tienen las finanzas, de pronto la madurez para, pues, para afrontar esto, que es un ujú, nacimiento, un bebé, pero que en los mismos hospitales le dicen, ¿qué vas a hacer? Si quieres, pasamos de una vez y salimos de esto y mm, abortas. Y de pronto no es producto de una violación, no es producto bueno, en este caso, el bebé no va a afectar la vida de la mamá ujú. o tampoco va a venir con una malformación, simplemente es que no saben qué Alternativa. hacer. Sí, la alternativa. Ujú, ¿Qué les podemos decir a estas mujeres que se sienten o se han sentido confundidas en cuanto a esta circunstancia que no es nada fácil, de no saber qué hacer mm. con este bebé, esta vida que está en su vientre? Primero que todo es que busquen paz, que no tomen la decisión así de buenas a primeras. Insistir en que es una vida inocente, que asuman igual quizás el error de no haberse cuidado porque los métodos anticonceptivos no son lejanos, o Sí, sea, están al alcance de cualquiera. No sé cómo en Colombia, pero por lo menos aquí en Chile, tú vas a un centro de salud y te los dan gratis. aquí es igual, también. Eh, entonces, pero tampoco quiero como culparlas, sino que ojalá buscar la alternativa más sana. Tal vez esperar que nazca y ver qué pasa cuando se vean. Hay muchas mujeres que se arrepienten de cualquier decisión cuando ven a su hijo, cuando tienen a su hijo en sus brazos. Sí, Entonces, si ya al nacer ven que no pueden o que no tienen los recursos o que no lo quieren tener porque no te nace ese instinto maternal, entregarlo en adopción es la mejor alternativa. así es. Maciel, Y mira que, pues, sí, dime, dime, no, dime, tranquila. perdóname. Y créeme que el amor que recibe una persona que es adoptada puede ser mayor que un hijo planificado Sí, porque es un amor desmesurado. No tiene límites, porque te costó, porque lo elegiste. sí, Entonces, yo creo que es la mejor opción. Siempre, lamentablemente, las políticas estatales en los países de Latinoamérica no están enfocadas a la adopción. Es ujú, difícil adoptar un hijo en cualquier país de Latinoamérica, porque te piden muchos documentos, te piden tener recursos económicos, te piden tener cierta cantidad de salario, sí, pero siempre va a ser la mejor opción y no quedar acá para el resto de la vida y vivir con esa culpa. Finalmente, llamémoslo como es, el aborto es un asesinato, sí, así que nunca va a ser la mejor alternativa. así es. Este podcast como tal o esta serie en específico, te quiero contar un poco, y lo mencioné en Ujú, el episodio pasado, está inspirada en un versículo bíblico y pues esta serie se llama Rompan Todo. Eh, este versículo nos habla de que, bueno, está en Mateo 11:12 y nos dice que desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos y los que son ujú, violentos luchan para acabar con él. Y vemos que esto es un atentado directo contra el reino de los cielos, porque en la palabra también podemos ver que el Señor está en contra de los que atentan contra los inocentes. la rama sale un inocente. Y estos son Ujú, vidas inocentes que están, pues, literal, sin poder defenderse. exacto. Y en parte por eso se inicia llamémoslo así, este movimiento, esta serie de Rompan Todo, Ujú, porque estamos luchando contra esa violencia que sufre pues el reino de los cielos, lo amén. que te mencionaba, los inocentes. Y yo quiero reiterar que no se Mm, trata de juzgar a nadie,
¿sí? Aquí no estamos ujú, juzgando a nadie, solo queremos exponer nuestro punto de vista, de igual manera como lo hacen las otras personas que aprueban o que son pues pro aborto como tal. ujú, Y lo que queremos como reiterar también es que la adopción es esa opción que siempre va a estar ujú, por encima de la muerte. Lo que tú decías es un asesinato. Y, exacto. y aunque muchos callen en este tema, porque es verdad lo que tú dices, muchos prefieren no hacerlo, como me decías en ese canal, que aprobaban el aborto. Muchos prefieren no hablar de este tema, aunque lo que tú decías, las personas eran, creo que una iglesia católica era la que estaba como, sí, a cargo como tal, y prefieren no hablar o preferimos a veces no hablar de estos temas porque son polémicos, ¿sí? Y pues en este podcast nosotros decidimos alzar la voz y decir que sí, que la vida es ese plan diseñado por Dios antes de nacer y que Ujú, desde la misma gestación, desde el mismo vientre donde este milagro está ocurriendo, el Señor está planeando toda la vida de un nuevo ser. ujú, Y es lo que tú dices, es importante dejar que fluya, dejar que el plan perfecto de Dios se reproduzca. Y esto se da pues en el resultado de una nueva vida, de un niño, ujú, una niña que el Señor ha planeado desde el principio, desde la gestación. Y lo que pues en este podcast queremos reiterar es eso. La adopción es esa opción de vida que está en contra de la muerte, que es el aborto, el asesinar. ujú. Me Ahora, gusta, sí, sí, dime, no, dime. perdón, sigue nomás, después cuando termine me avisa. Sí, no, ahora lo que yo sí Mm, veo es que lo que te digo, estamos alzando esta voz en contra del aborto y también estamos alzando la voz por aquellos que no se pueden defender, como tú decías, que son estos amén, inocentes. amén. Y no, sí, ahora sí dime qué ibas a decir. Mira, me gustaría como contarte una historia de una amiga que es de Argentina, Sí, que me contó la historia de su hijo. Ella adoptó a su hijo y pasó que la niña que lo dio en adopción a este niño fue violada porque ella fue llevada a Argentina por trata de blancas sí, y, y su proxeneta la violó. mm, De esa violación quedó embarazada. Su primera opción al tener 17 años era abortar. sí, ¿Y qué pasó? Ella no pudo abortar, porque en Argentina, no sé ahora, pero en ese tiempo no era posible abortar em, antes de cierta cantidad de semanas. Entonces se pasaron las semanas y no había posibilidad de aborto. sí, Resulta que esta niña en el camino conoce a un chico cristiano. Ella todavía con la idea de abortar. Empieza a ir a la iglesia con este niño y se enamora. Y él le dice, mira, está bien, si no lo quieres, no, no lo tengas contigo, pero dale una adopción. sí, Y ella sí, como que sí, o sea, le cambió su forma de pensar y antes del aborto prefirió darle una adopción. Y al momento de nacer el bebé, lo entregó, porque no fue capaz de mirarlo, no fue capaz de, sa- de, de quedarse con él, porque le recordaba el pasado tan tormentoso de este hombre que la violó, que le pegaba, que la torturaba, sí, que la ujú, dejaba sin comer y, y lo entregó. Y hoy día ese niño es la felicidad de una familia que no podía tener hijos. Entonces, ¿por qué no darle esa posibilidad a otro niño? así es. Maciel, de verdad es un gusto y tenerte en este podcast y estoy muy agradecido con el Señor porque, eh, como tú lo dices, tú estás haciendo luz en las naciones y Amén. el Señor está haciendo la obra por medio de tu vida.
la valentía que te ha dado para seguir adelante, tus padres que han sido ese motor también para ayudarte a sobrepasar todo esto, tu familia como esa motivación Mm, de que sí se puede, lo que tú decías, sí se puede sí, vivir y nada, o sea, lo más importante siempre va a ser eso, sí se puede vivir, sí, sí a la vida y de verdad muchísimas gracias por estar sí. aquí en No es cuestión de palabras y no sé si quieras decir algo antes de terminar este gran episodio. Sí, muchas gracias. Mira, gracias por la invitación. Eh, la mejor alternativa, antes de todo, es Jesús. Amén. Para todas esas mujeres que hoy día están agobiadas, tristes, desoladas, sin esperanza, hubo uno que murió en la cruz por nosotros, Amén. que derramó hasta la última gota de su sangre por amor. Entonces, siempre Él va a ser la mejor alternativa. Yo si estoy viva, es por Él, Así es. es porque Él me salvó. La Biblia habla de que Jesús, cuando murió, descendió a los infiernos, le puso su pie en la cabeza al diablo y le Así quitó es. la llave de la vida y de la muerte. Ujú. Entonces, nadie tiene el derecho a quitarle la vida a alguien sino Dios. Así Él es. es el único autor de la vida. Entonces no podemos sobrepasar su soberanía. Y eso que quede en claro, que nosotros estamos aquí como la luz del mundo, Amén. para decirle a aquellas personas que están mal, incluso hombres que han sido víctimas del aborto, porque hay mujeres que han decidido por ese ser que ellos no pudieron defender. Sí, tienes toda la razón. Eso, sí, porque no es solo la mujer ni el feto, también hay un hombre que a lo mejor se enteró tarde y el aborto ya estaba hecho Sí, y también que buscan esa alternativa. Siempre Dios va a ser la mejor opción. Y las mujeres que quieren vivir su libertad, protéjanse, usen anticonceptivo. Acá hace algunas semanas se abrió un debate porque una niña de 22 años se operó para no tener hijos. mm, Y sí, todo el mundo la juzgó, la criticó, pero creo que fue la opción más valiente porque ella dijo, yo no quiero tener hijos, yo no me siento capaz, no es mi vida, no es lo que yo quiero hacer. Y antes que un aborto y dañar a otro ser, ¿por qué no tomar esa alternativa sí, y, y hacer una cirugía? Entonces tenemos muchos caminos que nos llevan a darle el sí a la vida así y es. no condenarnos por siempre, porque dice la Biblia que, y esto no, porque siempre se nos critica que nosotros somos religiosos, que por eso estamos a favor de estas leyes que sancionan la libertad del otro, no es eso. Nosotros no estamos sancionando libertades, sino que estamos viviendo como Dios nos dejó escrito que vivamos. Así es. Entonces estamos llamados a eso, a vivir, eh, como decía Pablo. Pablo dice en la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿hasta dónde podemos vivir ese libertinaje? ¿Hasta dónde nos conviene? ¿No, acaso no estamos dañando nuestra propia existencia al querer resarcir un error? Sí, Así que dejo como ese interrogante para aquellos que hoy día no conocen del Señor y que la alternativa siempre está. Y que me pueden seguir en mis redes sociales sí, y ahí siempre yo voy a estar dispuesta a ser usada por el Señor, entregando una palabra de ánimo, quizá en un periodo difícil. Te mando un abrazo, te agradezco, te bendigo
Dios sea bendiciendo esta luz de esperanza que pusiste en el camino de muchos. Amén. Eres un varón conforme al corazón de Dios Gracias. y, y se van a abrir más puertas de lo que crees con esto. Amén. Así sea. Mm. Maciel, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que te puedan buscar? Recuerda que esto es un Sí, podcast audio, entonces para que dejemos cómo podemos encontrar a Maciel en redes sociales. en Instagram estoy por Maciel con doble S, Sí, Moreno P. Moreno, todo junto, Maciel Moreno P. Y en Facebook también. Todas mis redes sociales la misma. Maciel Moreno P. listo, ya saben. Entonces, Maciel Moreno P en Instagram y en Facebook. Y lo que dice, pues Maciel, o sea, si tienen alguna duda, están pasando por un momento difícil en su vida y no saben qué decisión tomar, pueden Ujú. acudir también a Maciel, un consejo y lo que decías es importante, o sea, la opción siempre va a ser la vida, pero la mejor opción siempre va a ser Jesús. El conocer, Sí, el conocer del Señor nos va a dar la libertad, nos va a dar la claridad, el camino correcto a seguir y Él va a guiar cada paso para que cada paso que demos nos lleve a su voluntad, que es buena, amén, agradable y perfecta. amén. Muchísimas gracias, Maciel, de verdad, qué bendición este podcast, este tema del aborto, que es algo que Dios ha puesto en mi corazón y creo que me doy por bien servido de que el Señor se movió en este podcast. Y Amén. muchísimas gracias. Te bendigo, bendigo a tu Gracias a ti. familia, bendigo a Amén, tus hijos y amén. bendigo este testimonio de vida que va a llegar a muchísimas personas y Así serás sea. luz en todo el mundo, como tú lo mencionabas anteriormente. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de vivir, gozar de este hermoso regalo que es la vida y respetarla siempre, en todo momento. Hasta pronto.